Debo mencionar que tenemos el libro El Rey del Cash. Hoy sería el tercer resumen. Vamos avanzando alrededor de unas 20 o 30 páginas por cada intervención. Y en esta ocasión habla de César Yáñez. César Yáñez. Se titula el capítulo César el Hermano. Dice la autora de este libro, Elena Chávez González, que César no solo es mi colaborador, sino mi hermano, que le dijo López Obrador a ella en abril de 2005, unos meses antes de que renunciara a su cargo de jefe de gobierno Andrés Manuel. En aquellos días, dice, me mandó llamar a su oficina luego de enterarse de que su amigo padecía cáncer de garganta, o sea, César. Me pidió que cuidara de su salud día y noche. Él se encargaría de pagar la cuenta de la operación y posteriormente de las radioterapias que le hicieron en el hospital privado Médica Sur. Con el cáncer, el miedo a morir y sin la posibilidad de acompañar a su jefe en la inminente campaña, obviamente el ánimo de César estaba por los suelos. No obstante, meses después logró recuperarse. Ya iniciada la campaña, López Obrador necesitaba con urgencia una figura pública que le diera fuerza mediática. En la búsqueda, alguien le consiguió el número de celular de Javier El Vasco Aguirre, quien se encontraba en España dirigiendo al Osasuna. Como fue siempre, el tabasqueño logró comunicarse con él para avisarle que enviaría a uno de sus hombres de más confianza con un mensaje personal. No le dijo más. César fue enviado. Alejandro Esquer le pagó con dinero público el avión y el hospedaje en un hotel de 5 estrellas y también le dio viáticos para comer y trasladarse en taxi a donde vería al exfutbolista. Tanto César como su jefe tenían plena seguridad de que Aguirre caería rendido a sus pies y aceptaría promoverlo como el candidato presidencial que cambiaría a México. Cuán equivocados estuvieron. El Vasco recibió a César la mañana siguiente a su llegada a la madre patria, pero le dio un no rotundo como respuesta. Si Javier Aguirre le mandó decir que no a López Obrador. Derrotado, César regresó a su breve viaje de 3 días. Con temor ante el carácter irascible y autoritario de su jefe, le contó que el renombrado entrenador había rechazado apoyarlo ante los mexicanos. El enojo de Andrés duró varios días. No se explica cómo un simple director técnico podía decirle que no al gran mártir de la política nacional. Y así, sin esa figura admirada por los mexicanos, continuó la primera campaña en pos de la silla presidencial. A pesar de todo, en aquel tiempo López Obrador era muy distinto al que vemos hoy todos los días, agrediendo, denostando e insultando a quienes no piensan como él. Era un hombre difícil de carácter, sí, pero con una gran virtud, una labia que incluso a mí, dice la autora del libro, me convenció de que era el líder que México necesitaba. Sin duda, me equivoqué, como muchos, dice Elena Chávez González. Luego, en otro capítulo titulado La institución del moche, dice: así fue como en la dirección que estaba a la par de la de información, impuso Andrés Manuel a Beatriz Gutiérrez Müller, quien llegaba recién desempacada de la ciudad de Puebla. Se decía que venía recomendada por el hermano de la escritora Ángeles Mastreta, pero también por el extinto José María Pérez Gay. Con muy poca experiencia reporteril, Beatriz comenzó a manejar los recursos millonarios destinados a la publicidad en medios. Esto le permitía tener entrada directa en la oficina de López Obrador. Desde el primer día, Beatriz hizo notar su presencia con desparpajo y protagonismo, actitud que en la actualidad no ha hecho más que exacerbarse. Dice, al asumir el poder en la capital, López Obrador estaba casado con Rocío Beltrán, una mujer muy discreta y hogareña, a quien conocí brevemente, dice la autora. En aquellos días, Rocío cayó enferma de lupus, lo cual obligó al jefe de gobierno a buscar a los mejores médicos e incluso la llevó a Cuba para que fuera tratada por especialistas. Sin embargo, el deterioro físico de la señora Beltrán fue en aumento y los tratamientos no funcionaron, por lo que se vieron obligados a contratar a personal de enfermería para que la atendiera en su departamento de Copilco. César me contó que en ese entonces el jefe de gobierno llegaba de madrugada a sus oficinas y se iba ya muy entrada la noche para no ver el estado en que se encontraba su esposa. Beatriz, decían los colaboradores del tabasqueño, incluyendo a César, aprovechó la vulnerabilidad de López Obrador y se hizo indispensable
Beatriz Gutiérrez Müller, no solo en el manejo de los recursos para los medios, sino para acompañarlo a sobrellevar su vida privada. El día de la muerte de Rocío, el 12 de enero de 2003, Andrés Manuel salió muy temprano de su departamento de Copilco. Se disponía a iniciar una gira de trabajo en compañía de César, pero todo se canceló cuando la enfermera que cuidaba a su esposa le avisó del fallecimiento. En ese momento César regresó a casa por ropa de funeral y se fue de nuevo para estar al lado de su jefe. Un tabasqueño de bigote corto, desaliñado, que despachaba en la Oficialía Mayor, Octavio Romero Oropesa, se convirtió en el martirio de todos los empleados de confianza del gobierno capitalino de aquel entonces. De su oficina salió la primera orden de apoyar obligatoriamente con un porcentaje del salario las acciones no contempladas con recursos públicos. Así que pues les pasaban un recorte a los empleados de confianza del 10 o hasta del 20% de su sueldo. Luego vino una segunda entrega de moche, que por supuesto no descontaban del salario para no dejar huellas, sino que el trabajador, de muy buena gana, entre comillas, y con gran entusiasmo, entre comillas, debía dar en efectivo a su jefe inmediato, quien lo palomeaba en la lista de los bien portados, de los cumplidores. Semanas después llegaría la tercera mochada del salario y después la cuarta, la quinta, la sexta, y así pasaron los 5 años de la administración de López Obrador, quien ante el pueblo presumía su honestidad, pero al interior abusaba de los asalariados de confianza. Hubo moche hasta cuando el éxodo zapatista llegó al Zócalo capitalino con el subcomandante Marcos a la cabeza. Había que darles agua y comida, nos dijeron, y alguna cervecita para el calor. Ahí tenemos la imagen del subcomandante Marcos, ese de capucha, el famoso movimiento del EZLN, y Andrés Manuel de su brazo. Muy grandes amigos y pues se apoyaban financieramente. Ya vemos de dónde salía el dinero, de los empleados y de las arcas del gobierno capitalino de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel era el jefe de gobierno. Un día de esos, en los que ya estaba molesta por tanto descuento, le pregunté a César quién era el genio que había institucionalizado el moche. Me dijo, riéndose, que el gran Octavio Romero Oropesa, el ingeniero agrónomo que trabajó poco o nada en el campo, pero que en la selva de asfalto se convirtió en administrador de los cientos de miles de pesos recaudados entre los trabajadores. Resignados a nuestra suerte, cooperábamos ante el temor de perder el trabajo, tal como sucede ahora con los empleados de confianza en el gobierno federal. Quiere decir que ahora en el gobierno federal también les están pidiendo moche, dice Elena Chávez. Más adelante dice, recuerdo una anécdota de que me contó César el día en que López Obrador asistiría a la Cámara de Diputados a defenderse del desafuero. En la oficina principal donde despachaba se reunieron con él sus hermanos y su hermana Candelaria, ya fallecida, así como sus hijos. En la antesala estaban sus colaboradores cercanos, su secretario particular, Alejandro Esquer, los miembros de su gabinete, diputados locales, y sentada en una esquina una callada Beatriz Gutiérrez. Unos iban y venían para ver desde las ventanas a la impresionante multitud reunida en la plancha del Zócalo para apoyar a su martirizado líder. César notó la presencia de Beatriz y le preguntó, ¿por qué esa cara de sufrimiento? Estamos hablando de Beatriz Gutiérrez Müller, exactamente. Con ojos lagrimosos respondió Beatriz, si lo meten a la cárcel seré yo quien acuda a las visitas conyugales. Todos enmudecieron, pues se confirmó lo que se sabía a voces. Era su pareja. Para suerte de Beatriz no se consumó el desafuero ni lo metieron a la cárcel. Sin embargo, al confirmarse su relación con el titular de gobierno capitalino, Beatriz fue renunciada como directora de difusión y relaciones internacionales y el novio la mandó a su departamento de la calle Heriberto Frías en la Colonia del Valle con viaje todo pagado. La liquidaron cuando a ningún empleado de confianza se le daba nada, ni las gracias, y se le siguió pagando el sueldo que percibía como funcionaria, más de 70,000 pesos al mes, a través de una empresa de publicidad cuya dueña, la afinada Tere Struck, era la encargada de los spots publicitarios del tabasqueño. Le facturaba a Tere Struck al gobierno capitalino y Tere le pasaba los 70 varos a la señora Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Dónde se ha visto eso? Buena pregunta.
Luego dice el siguiente capítulo, Beatriz viajera frecuente. Dice, luego vino la primera campaña presidencial y las giras se volvieron constantes. Se llegó a pensar que el romance había terminado, pero no fue así. Como un par de jovenzuelos cuyos padres se oponen al noviazgo, López Obrador y Beatriz siguieron viéndose a escondidas. La ayudantía la llevaba al hotel donde pernoctaría el candidato. A la mañana siguiente, unos minutos después de haberse marchado el tabasqueño, ella salía con gafas oscuras y en ocasiones mascadas en la cabeza para despistar a los medios. Cuando César estaba de descanso, en ocasiones nos visitaba Ariadna Montiel, hoy secretaria del Bienestar. El tema entre los dos era, además de las candidaturas y la entrega de recursos económicos, la presencia de Beatriz en las giras. ¿Qué no se da cuenta del daño que le hace al licenciado?, le preguntaba Ariadna a César. Ella decía que era muy riesgoso que Beatriz fuera vista por algún fotógrafo o reportero de La Fuente y se publicarían sus encuentros amorosos. César simplemente soltaba una carcajada haciendo algún chiste con fines sexuales. Los dos coincidíamos en que el protagonismo de Beatriz sería su perdición más temprano que tarde. La realidad nos dio la razón. En 2018 rechazó ser llamada primera dama y se aventuró a ejercer actividades no filantrópicas como cantar, leer poemas, pelearse en redes sociales con madres de niños con cáncer o madres de víctimas de feminicidio. Finalmente, la telenovela Rosa tuvo un feliz desenlace. Beatriz y Andrés Manuel se casaron en privado. El acto se llevó a cabo el lunes 16 de octubre de 2006, 3 meses después de la derrota en la elección presidencial. Muy pocos saben que la boda se realizó sin la presencia de los hijos de López Obrador. Tan solo estuvieron como testigos de parte de él la pareja formada por José María Pérez Gay, el escritor, y su esposa Lilia Rosbach. Tenemos a José María Pérez Gay, una foto de archivo en blanco y negro que muestra precisamente quién es este personaje, para quien no lo ubica. Dice, me enteré del matrimonio civil porque ese día César no salió de la casa, aun cuando los lunes eran los días que entregaba cuentas de los gastos a Alejandro Esquer. ¿No vas a ir a la oficina?, le pregunté extrañada cuando noté que se quedó cómodamente acostado en un sillón viendo una película. No, hoy hay bodorrio, me respondió un tanto sentimental porque su amado jefe no lo había invitado a la ceremonia. Me contó que ya era imposible para el licenciado mantener en secreto el noviazgo con Beatriz. Había decidido casarse solo por lo civil para no darle show a los medios y para obligar a sus hijos a convivir con la novia. Luego dice, además de los Pérez Gay, también fue invitada Carmen Lira, la comadre del presidente y directora de La Jornada, el periódico que recibe más recursos públicos hoy en día. De parte de Beatriz no se supo oficialmente quiénes fueron los testigos, pero siempre se dijo que habían sido su mamá y su hermana. Así, hay varias cosas más que yo le puedo seguir comentando de este libro. Hoy paramos aquí el resumen, este tercer resumen del libro, que se llama El Rey del Cash. Ahí tienes la portada del libro. Bueno, pues ahí está, de Elena Chávez. Vamos a tener más entregas en días sucesivos.